En los últimos días de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban implacablemente hacia el corazón de Berlín y los proyectiles de artillería sacudían los cimientos del búnker de la Cancillería, una pregunta obsesionaba tanto a los jerarcas nazis como a los aliados. ¿Qué sería de los innumerables tesoros, documentos secretos, obras de arte saqueadas y evidencias comprometedoras que el Tercer Reich había acumulado durante más de una década de dominio? La respuesta a esta interrogante nos lleva a uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos del final de la Segunda Guerra Mundial. La desesperada carrera contra el tiempo para ocultar, destruir o trasladar los restos materiales de uno de los regímenes más documentados y meticulosos de la historia. El régimen nacionalsocialista, obsesionado con la burocracia y el registro detallado de sus actividades, había generado millones de documentos, fotografías, películas y grabaciones que constituían un testimonio exhaustivo de sus crímenes y operaciones. Pero más allá de los archivos, existían tesoros de valor incalculable, obras de arte robadas de museos europeos, oro expoliado de los bancos ocupados, joyas confiscadas a las víctimas del Holocausto y reservas financieras destinadas a financiar una eventual resistencia o la huida de los responsables del régimen. Durante los meses previos a la caída de Berlín, una compleja red de operaciones secretas se puso en marcha con el objetivo de salvaguardar estos restos del Reich. Heinrich Himmler, consciente de que el final se acercaba, había comenzado ya en 1944 a planificar la dispersión y ocultación de los archivos más comprometedores de las SS. Martin Bormann, por su parte, coordinaba el traslado de los fondos del partido nazi y de la documentación más sensible relacionada con las finanzas del régimen. Incluso Hermann Göring, desde su refugio de Marienhall, organizaba el transporte de parte de su colosal colección de arte hacia destinos supuestamente seguros en Austria y Baviera. La operación más ambiciosa fue quizás la dirigida por Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, quien supervisó el traslado masivo de documentos de las SS hacia los Alpes austriacos. Convoyes enteros de camiones militares partían de Berlín durante las noches, cargados con cajas selladas que contenían los registros más detallados de las operaciones genocidas, los experimentos médicos, las actividades de espionaje y contraespionaje, y los planes para la resistencia postbélica conocida como Operación Werwolf. Uno de los destinos más significativos fue la región de Altaussee, en Austria, donde los nazis habían establecido una gigantesca instalación subterránea en las minas de sal abandonadas. Durante años, estas cavernas habían servido como depósito para miles de obras maestras robadas de toda Europa. Pinturas de Leonardo da Vinci, Vermeer, Monet y Picasso convivían en las profundidades rocosas con esculturas clásicas, manuscritos medievales y joyas de valor incalculable. Pero en los últimos días de la guerra, las minas se convirtieron también en refugio para documentación ultrasecreta y reservas de oro. El caso de los archivos de la Ahnenerbe, la organización pseudocientífica de las SS dirigida por Heinrich Himmler, resulta particularmente intrigante. Esta institución, que había financiado expediciones arqueológicas en el Tíbet, excavaciones en Grecia y experimentos raciales en los campos de concentración, poseía una documentación extraordinariamente comprometedora. Los archivos incluían fotografías de experimentos médicos, correspondencia con universidades alemanas que habían colaborado en investigaciones criminales y mapas detallados de yacimientos arqueológicos saqueados en territorio ocupado. Cuando las tropas estadounidenses se acercaron a Múnich en abril de 1945, el profesor Walter Wust, rector de la Universidad de Múnich y presidente de la Ahnenerbe, recibió órdenes directas de Himmler para trasladar inmediatamente todos los archivos hacia el castillo de Neuschwanstein, en los Alpes bávaros.
Durante 3 días consecutivos, camiones camuflados transportaron más de 50 toneladas de documentación hacia esta fortaleza medieval que Luis II de Baviera había hecho construir en el siglo XIX. La elección de Neuschwanstein no era casual. El castillo, construido en una posición prácticamente inaccesible en las montañas bávaras, ofrecía múltiples ventajas estratégicas. Sus numerosos pasadizos secretos y habitaciones ocultas permitían esconder material de manera casi indetectable. Su aislamiento geográfico dificultaba el acceso de las tropas aliadas, y su estatus como monumento histórico podría disuadir a los conquistadores de bombardearlo o saquearlo. Pero los archivos de la Ahnenerbe no fueron los únicos tesoros que encontraron refugio en los castillos bávaros. La colección personal de Hitler, que incluía más de 16.000 libros, manuscritos originales de Wagner, Mozart y Beethoven, y una extraordinaria colección de mapas históricos, fue trasladada desde la Cancillería berlinesa hacia el complejo de Berghof, en Berchtesgaden, y posteriormente dispersada entre varios refugios montañosos. Eva Braun, consciente de que su destino estaba sellado, había confiado a su hermana Gretel la tarea de salvaguardar sus álbumes fotográficos personales y su correspondencia privada con Hitler. Estas piezas, de valor histórico incalculable, fueron escondidas en una cabaña de montaña cerca de Schönau am Königssee, donde permanecieron ocultas durante décadas hasta ser descubiertas accidentalmente por excursionistas en los años 80. Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección de Joachim von Ribbentrop, siguieron una ruta diferente pero igualmente compleja. La correspondencia diplomática secreta, que incluía los acuerdos clandestinos con la Unión Soviética, los planes para la partición de Polonia y las negociaciones secretas con países neutrales, fue dividida en múltiples lotes que tomaron direcciones divergentes. Una parte fue enviada hacia Suiza, aprovechando los contactos que el régimen mantenía con banqueros de Zúrich y Ginebra. Otra fracción tomó rumbo hacia España, donde agentes alemanes habían establecido una red de refugios en monasterios y propiedades privadas. El oro del Reichsbank merece una atención especial en esta compleja operación de ocultación. Las reservas oficiales del Banco Central Alemán, estimadas en más de 200 toneladas de oro puro, habían sido paulatinamente trasladadas desde Berlín hacia múltiples ubicaciones secretas a partir de 1943. La mayor parte de este tesoro fue dividida en pequeños lotes que fueron enterrados en bosques, ocultos en cuevas naturales o sumergidos en lagos alpinos dentro de contenedores herméticos especialmente diseñados. Walther Funk, presidente del Reichsbank y ministro de Economía, había supervisado personalmente el diseño de un sistema de coordenadas cifradas que permitía localizar estos depósitos de oro. El código, conocido únicamente por Funk y por 2 de sus colaboradores más cercanos, utilizaba referencias astronómicas y geográficas que requerían conocimientos muy específicos para ser interpretadas. Cuando Funk fue capturado por las tropas aliadas en mayo de 1945, se negó categóricamente a revelar la ubicación de estos tesoros, llevándose el secreto a su celda en la prisión de Spandau. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo y uno de los hombres más temidos del régimen, había desarrollado su propio sistema de ocultación para los archivos más comprometedores de la policía secreta. Los expedientes sobre operaciones de espionaje en territorio enemigo, listas de colaboradores en países ocupados y documentación sobre métodos de tortura e interrogatorio fueron microfilmados y los negativos distribuidos entre decenas de ubicaciones diferentes. Müller, que logró desaparecer sin dejar rastro al final de la guerra, había preparado meticulosamente esta dispersión de información como una póliza de seguro personal. Uno de los casos más extraordinarios fue el de la biblioteca personal de Alfred Rosenberg, el ideólogo principal del partido nazi y autor de El mito del siglo XX. Rosenberg había reunido durante años una colección impresionante de libros raros,
manuscritos antiguos y documentos históricos relacionados con sus teorías raciales y místicas. Esta biblioteca, que incluía textos medievales únicos robados de bibliotecas ocupadas en Francia y Polonia, fue cuidadosamente embalada y trasladada hacia el monasterio de Etal en Baviera. Los monjes del monasterio, presionados por las circunstancias pero reticentes a colaborar abiertamente con los nazis, aceptaron custodiar las cajas selladas a cambio de garantías de que su contenido no incluía material directamente relacionado con crímenes de guerra. Esta decisión, tomada por el abad en una situación desesperada, convertiría al monasterio en depositario involuntario de uno de los archivos ideológicos más importantes del régimen. La red de ocultación no se limitaba únicamente al territorio del Reich. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, había establecido desde 1943 una compleja operación para transferir copias de material propagandístico y archivos del ministerio hacia países sudamericanos. Argentina, que mantenía una neutralidad benevolente hacia Alemania, se convirtió en el destino principal de esta operación clandestina. Submarinos alemanes, aprovechando las rutas establecidas para el transporte de materias primas estratégicas, comenzaron a transportar también cajas herméticas que contenían películas, fotografías, grabaciones sonoras y documentos del Ministerio de Propaganda. Estas remesas llegaban a puertos discretos en la costa argentina, donde agentes alemanes las distribuían entre estancias privadas, depósitos portuarios y residencias de la numerosa comunidad alemana establecida en el país. Hans Frank, gobernador general de Polonia y responsable directo de algunas de las políticas más brutales aplicadas en territorio polaco, había desarrollado una estrategia diferente para salvaguardar sus archivos personales. Consciente de que la documentación en su poder lo incriminaría directamente en crímenes de lesa humanidad, Frank decidió enterrar personalmente sus diarios y correspondencia en el jardín de su residencia en Cracovia. Durante las noches de enero de 1945, Frank y dos colaboradores de confianza excavaron múltiples hoyos en diferentes puntos del extenso jardín de la residencia gubernamental. Cada hoyo contenía un cofre metálico herméticamente sellado con documentos específicos, diarios personales, correspondencia con Berlín, órdenes relacionadas con deportaciones masivas y fotografías comprometedoras de ejecuciones y deportaciones. Frank había elaborado un mapa detallado de estas ubicaciones, que cosió personalmente en el forro de su abrigo de invierno. Cuando las tropas soviéticas ocuparon Cracovia en enero de 1945, Frank logró huir hacia Alemania, llevando únicamente este abrigo. Sin embargo, su captura posterior por tropas estadounidenses y el descubrimiento accidental del mapa durante un registro rutinario permitieron recuperar una parte significativa de esta documentación que resultaría crucial en los juicios de Nuremberg. La operación de ocultación más ambiciosa y mejor organizada fue quizás la coordinada por Martin Bormann desde su posición como secretario personal de Hitler y controlador efectivo del acceso al Führer. Bormann había comprendido antes que muchos otros jerarcas que la guerra estaba perdida y desde mediados de 1944 había comenzado a planificar meticulosamente la preservación de los recursos que podrían ser necesarios para una eventual reconstrucción del movimiento nacionalsocialista. La Organización Bormann, como la denominaron posteriormente los investigadores aliados, operaba a través de una red de empresas aparentemente legítimas, cuentas bancarias en países neutrales y una compleja red de agentes que se extendía desde Escandinavia hasta Sudamérica. Esta organización no solo se ocupaba de trasladar fondos y documentos, sino que también coordinaba la evacuación de científicos, técnicos e ideólogos considerados indispensables para la supervivencia a largo plazo del movimiento. Los archivos de esta organización, que incluían listas detalladas de colaboradores en el extranjero, cuentas bancarias cifradas y planes para la reconstrucción postbélica del partido, fueron divididos en 3 lotes principales. El primero fue enviado hacia Suiza,
donde banqueros privados habían acordado custodiar cajas selladas a cambio de compensaciones económicas sustanciales. El segundo lote tomó rumbo hacia Argentina, siguiendo las rutas ya establecidas para otros materiales. El tercer lote, considerado el más sensible, fue ocultado en una ubicación que Bormann se reservó únicamente para sí mismo. Las investigaciones posteriores sugieren que Bormann había seleccionado una granja aislada en la región de Berchtesgaden, propiedad de un veterano del partido que había demostrado lealtad inquebrantable durante décadas. En esta propiedad, Bormann habría construido un refugio subterráneo diseñado específicamente para resistir bombardeos y permanecer indetectable durante largos periodos. Los archivos más comprometedores del régimen, incluyendo correspondencia personal de Hitler, registros financieros del partido y listas de colaboradores en el extranjero, habrían sido depositados en este refugio junto con reservas de oro y divisas extranjeras. Rudolf Hess, a pesar de encontrarse prisionero en Gran Bretaña desde 1941, había dejado instrucciones detalladas para la preservación de sus archivos personales y de su correspondencia con dirigentes de movimientos fascistas europeos. Ilse Hess, su esposa, siguió meticulosamente estas instrucciones y organizó el traslado de la documentación hacia una propiedad familiar en los Alpes suizos. Esta operación, ejecutada con la ayuda de contactos establecidos durante la misión de Hess en Gran Bretaña, logró salvaguardar correspondencia extraordinariamente reveladora sobre las conexiones internacionales del movimiento nacionalsocialista. Las cartas incluían negociaciones secretas con políticos británicos, contactos con movimientos fascistas en Francia e Italia, y planes para una eventual unificación de las fuerzas nacionalistas europeas bajo liderazgo alemán. Ernst Kaltenbrunner, sucesor de Reinhard Heydrich, al frente de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, había desarrollado una estrategia particularmente sofisticada para la ocultación de los archivos de inteligencia. Consciente de que estos documentos contenían información que podría ser valiosa tanto para los aliados como para los soviéticos, Kaltenbrunner decidió crear múltiples copias de los archivos más importantes y dispersarlas estratégicamente. Una copia completa de los archivos sobre operaciones de espionaje en la Unión Soviética fue ofrecida clandestinamente a agentes estadounidenses como moneda de cambio para obtener un trato favorable durante los interrogatorios posteriores a su captura. Otra copia, centrada en las redes de espionaje en Gran Bretaña y Estados Unidos, fue ocultada en Austria con la esperanza de utilizarla posteriormente para negociar mejores condiciones de vida en cautiverio. La tercera copia, que incluía información sobre colaboradores soviéticos y redes de resistencia en territorio ocupado, fue enviada hacia una ubicación secreta en España, donde agentes alemanes mantenían contactos con elementos falangistas que podrían estar interesados en continuar la lucha contra el comunismo en el período postbélico. Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer y uno de los propagandistas más virulentos del régimen, había acumulado durante años una extraordinaria colección de material propagandístico, caricaturas originales, fotografías y correspondencia con simpatizantes de movimientos antisemitas en todo el mundo. Esta documentación, que constituía un testimonio detallado de la evolución de la propaganda nazi, fue considerada por Streicher como su legado histórico. En los últimos meses de la guerra, Streicher organizó personalmente el traslado de este material hacia una granja de su propiedad en Franconia, donde construyó un escondite subterráneo diseñado para resistir tanto bombardeos como búsquedas posteriores. El escondite, construido bajo el granero principal de la propiedad, contenía estanterías especialmente diseñadas para preservar el material impreso y fotográfico en condiciones óptimas de temperatura y humedad. Streicher había preparado mapas detallados de la ubicación del escondite y había confiado copias de estos mapas a 2 colaboradores de confianza, con instrucciones de recuperar el material únicamente si las circunstancias políticas futuras hicieran viable
la continuación de sus actividades propagandísticas. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Reich, poseía quizás la documentación más comprometedora desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Sus archivos incluían correspondencia secreta con líderes de países neutrales, acuerdos clandestinos con gobiernos colaboracionistas y registros detallados de sobornos y presiones ejercidas sobre diplomáticos extranjeros. Von Ribbentrop había dividido esta documentación en múltiples categorías según su nivel de sensibilidad y su potencial valor futuro. Los documentos más comprometedores, que podrían implicar a líderes políticos de países que eventualmente formarían parte de los tribunales de guerra, fueron microfilmados y los negativos distribuidos entre ubicaciones secretas en Suiza, Suecia y España. Una segunda categoría, que incluía información sobre redes comerciales y financieras establecidas durante la guerra, fue confiada a banqueros suizos, con instrucciones de utilizarla únicamente para proteger los intereses económicos alemanes en el período postbélico. Una tercera categoría, centrada en información de inteligencia sobre países aliados, fue ofrecida discretamente a agentes estadounidenses como prueba de la voluntad de colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los archivos médicos de los experimentos realizados en campos de concentración constituían quizás el material más horripilante y comprometedor de todo el legado documental del régimen. Joseph Mengele, el médico de Auschwitz conocido como el Ángel de la Muerte, había documentado meticulosamente sus experimentos en gemelos, sus investigaciones sobre enfermedades hereditarias y sus intentos de desarrollar métodos eficientes de esterilización masiva. Cuando la evacuación de Auschwitz se hizo inevitable en enero de 1945, Mengele supervisó personalmente el embalaje de sus archivos más importantes en cajas herméticas diseñadas para resistir condiciones climáticas extremas. Estos archivos, que incluían fotografías, radiografías, fichas médicas detalladas y correspondencia con universidades alemanas que habían financiado sus investigaciones, fueron trasladados inicialmente hacia el territorio del Reich y posteriormente hacia ubicaciones secretas en Austria. Mengele había establecido contactos con médicos austriacos que compartían sus intereses en la eugenesia y la investigación racial, y había acordado con ellos la custodia temporal de parte de su documentación. Estos médicos, que operaban en hospitales y universidades aparentemente respetables, aceptaron custodiar el material con la esperanza de continuarlo posteriormente sus investigaciones en un contexto académico más favorable. Karl Klauberg, otro médico que había realizado experimentos de esterilización en mujeres prisioneras, siguió una estrategia similar pero más arriesgada. Klauberg decidió enviar copias de sus investigaciones directamente a médicos estadounidenses y británicos, acompañadas de ofertas de colaboración en el desarrollo de técnicas de control de natalidad que podrían ser de interés para las políticas demográficas de los países aliados. Esta estrategia, aunque moralmente repugnante, demostró ser parcialmente exitosa. Algunos investigadores aliados mostraron interés en aspectos técnicos de los experimentos de Klauberg, lo que le permitió negociar condiciones más favorables durante su cautiverio posterior y evitar la pena de muerte en los juicios por crímenes de guerra. La documentación relacionada con el programa de eutanasia Action T4 siguió un camino particularmente complejo debido a la sensibilidad del tema y a la implicación directa de médicos e instituciones médicas alemanas respetables. Los registros del programa, que incluían listas de víctimas, métodos de selección, técnicas de ejecución y correspondencia con familias de las víctimas, fueron considerados tan comprometedores que se decidió su destrucción casi completa. Sin embargo, Karl Brandt, médico personal de Hitler y coordinador del programa de eutanasia, había conservado secretamente copias de la documentación más importante, con la esperanza de utilizarla como evidencia de que el programa había sido desarrollado con intenciones científicas legítimas y no como un mero ejercicio de exterminio.
Estas copias fueron ocultadas en una clínica privada en Baviera, donde Brandt mantenía contactos con médicos que habían participado en el programa. Los archivos económicos del régimen constituían un capítulo aparte en esta compleja operación de ocultación. Walther Funk, como ministro de Economía y presidente del Reichsbank, tenía acceso a información detallada sobre las finanzas del Reich, las empresas que habían colaborado con el régimen y las redes comerciales establecidas en territorio ocupado. Funk había desarrollado un sistema particularmente sofisticado para preservar esta información basado en la dispersión geográfica y la compartimentación temática. Los registros sobre empresas alemanas que habían utilizado trabajo esclavo fueron microfilmados y las copias distribuidas entre bancos suizos, con instrucciones de utilizarlas únicamente para proteger los intereses de estas empresas en negociaciones postbélicas. Los archivos sobre el expolio económico de territorios ocupados fueron confiados a colaboradores en países neutrales, que recibieron instrucciones de negociar con las autoridades aliadas la devolución gradual de bienes y propiedades a cambio de garantías de inmunidad para los responsables alemanes. Una tercera categoría, que incluía información sobre cuentas bancarias secretas y depósitos de oro en el extranjero, fue reservada por Funk como su seguro personal contra eventuales acusaciones de crímenes de guerra. Esta información, codificada mediante un sistema que únicamente Funk conocía completamente, fue ocultada en múltiples ubicaciones que él visitó personalmente durante las semanas previas a la caída de Berlín. Los archivos de las Waffen-SS merecen una atención especial debido a su volumen extraordinario y a la naturaleza militar de la información que contenían. Felix Steiner, uno de los generales más respetados de las Waffen-SS, había supervisado la creación de archivos detallados sobre tácticas militares, entrenamiento de tropas y operaciones en el frente oriental que podrían ser de valor para futuros conflictos contra la Unión Soviética. Steiner, consciente de que los aliados occidentales podrían eventualmente necesitar información sobre métodos de combate antisoviéticos, había organizado la preservación selectiva de estos archivos como una contribución potencial a la defensa occidental contra el comunismo. Los documentos más valiosos, que incluían análisis detallados sobre tácticas soviéticas, mapas de fortificaciones y evaluaciones sobre moral y capacidad militar del Ejército Rojo, fueron copiados y distribuidos entre oficiales de las Waffen-SS que habían acordado entregarse a tropas occidentales en lugar de soviéticas. Esta estrategia demostró ser parcialmente exitosa cuando oficiales estadounidenses mostraron interés genuino en la información militar sobre las fuerzas soviéticas, lo que permitió a varios comandantes de las Waffen-SS obtener un tratamiento más favorable durante su cautiverio. Arthur Seyss-Inquart, comisario del Reich para los Países Bajos ocupados, había acumulado documentación extraordinariamente detallada sobre la administración de territorio ocupado, incluyendo métodos de control poblacional, explotación económica y colaboración con autoridades locales. Esta información era considerada potencialmente valiosa para futuras operaciones de ocupación territorial que los aliados podrían necesitar emprender. Seyss-Inquart había organizado la microfilmación de los archivos más importantes y había confiado las copias a colaboradores holandeses que habían trabajado con la administración alemana. Estos colaboradores recibieron instrucciones de ofrecer la información a autoridades aliadas como evidencia de su voluntad de cooperación y como contribución a la reconstrucción eficiente de los Países Bajos en el período postbélico. Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas y posteriormente Gauleiter de Viena, poseía archivos únicos sobre métodos de adoctrinamiento juvenil y control ideológico de la población civil. Esta documentación incluía estudios psicológicos sobre técnicas de persuasión, análisis sobre efectividad de diferentes métodos propagandísticos y estadísticas detalladas sobre la respuesta de diversos grupos demográficos a la propaganda nazi. Von Schirach
había considerado que esta información podría ser de interés para psicólogos y sociólogos, aliados interesados en comprender los mecanismos de control mental utilizados por regímenes totalitarios. Los archivos fueron copiados y distribuidos entre instituciones académicas en países neutrales, con la esperanza de que eventualmente llegarían a manos de investigadores occidentales, que podrían valorar su contenido científico independientemente de su origen político. Hans Lammers, jefe de la Cancillería del Reich y uno de los burócratas más poderosos del régimen, había mantenido registros meticulosos de todas las decisiones administrativas tomadas por Hitler y de todos los decretos emitidos por la Cancillería. Esta documentación constituía un testimonio extraordinariamente detallado del proceso de toma de decisiones en el nivel más alto del régimen. Lammers había comprendido que estos archivos podrían ser cruciales tanto para incriminar como para exonerar a diversos funcionarios del régimen, dependiendo de cómo se interpretara la cadena de responsabilidades administrativas. Por esta razón, había decidido ocultar los archivos más comprometedores mientras preservaba aquellos que podrían demostrar que muchas decisiones criminales habían sido tomadas por Hitler personalmente, sin consulta previa con la administración regular del Reich. Los archivos preservados fueron divididos en múltiples lotes que siguieron rutas diferentes hacia Austria, Suiza y España. Cada lote contenía información específica que podría ser utilizada para negociaciones particulares con autoridades aliadas, dependiendo de las circunstancias específicas de cada interrogatorio postbélico. Wilhelm Frick, ministro del Interior del Reich hasta 1943, había supervisado la creación de un sistema administrativo extraordinariamente detallado para el control de la población civil. Los archivos de su ministerio incluían censos raciales, registros de deportaciones, listas de propiedades confiscadas y correspondencia con autoridades locales sobre implementación de políticas discriminatorias. Frick había organizado la preservación selectiva de estos archivos, conservando únicamente aquellos que podrían demostrar que las políticas más criminales habían sido implementadas por órdenes directas de Himmler o Hitler, sin participación significativa del Ministerio del Interior regular. Los archivos que podrían incriminar directamente a funcionarios del ministerio fueron sistemáticamente destruidos durante los últimos meses de la guerra. Los archivos preservados fueron confiados a funcionarios de gobiernos locales alemanes que habían colaborado con las autoridades nazis, pero que podrían conservar sus posiciones en el periodo postbélico. Estos funcionarios recibieron instrucciones de utilizar la información únicamente para demostrar que habían actuado bajo coacción y no por convicción ideológica. La operación de ocultación más exitosa fue quizás la relacionada con los archivos científicos y técnicos del régimen. Werner von Braun y su equipo de científicos especializados en cohetes habían desarrollado durante años una documentación técnica extraordinariamente avanzada sobre propulsión, navegación y sistemas de guía que representaban años de adelanto sobre la tecnología aliada. Von Braun había comprendido tempranamente que esta información constituía su mejor garantía de supervivencia y de un futuro profesional favorable bajo cualquier régimen que emergiera victorioso de la guerra. Por esta razón, había organizado meticulosamente la preservación de todos los planos, cálculos, resultados experimentales y prototipos desarrollados por su equipo. Cuando la evacuación del centro de investigación de Peenemünde se hizo inevitable, Von Braun supervisó personalmente el embalaje de la documentación más importante en contenedores herméticos que fueron ocultados en minas abandonadas en las montañas del Harz. Paralelamente, había preparado copias de los archivos más valiosos que llevó consigo durante su rendición voluntaria a tropas estadounidenses. Esta estrategia demostró ser extraordinariamente exitosa cuando los científicos alemanes fueron incorporados al programa espacial estadounidense, llevando consigo no solo sus conocimientos personales, sino también la documentación técnica más avanzada desarrollada durante la guerra.
Kurt Blohm, médico especializado en armas biológicas y químicas, siguió una estrategia similar con los archivos de sus investigaciones sobre agentes patógenos y toxinas que podrían ser utilizadas en conflictos futuros. Blohm había comprendido que esta información sería de gran valor para cualquier potencia militar interesada en desarrollar capacidades de guerra bacteriológica. Los archivos de investigación fueron copiados y las copias distribuidas entre colaboradores en diferentes países, con instrucciones de ofrecer la información a autoridades militares aliadas como contribución a la defensa occidental contra posibles amenazas soviéticas en el campo de las armas no convencionales. La preservación de los archivos artísticos y culturales del régimen siguió patrones diferentes, pero igualmente complejos. La colección personal de Hitler, que incluía obras de arte, manuscritos musicales y objetos históricos de valor incalculable, había sido dispersada entre múltiples ubicaciones durante los bombardeos intensivos de Berlín. Una parte significativa de la colección fue trasladada hacia el complejo subterráneo de Berchtesgaden, donde Hitler había mandado construir refugios especialmente diseñados para preservar obras de arte en condiciones óptimas. Otras piezas fueron distribuidas entre castillos y residencias privadas de jerarcas nazis que habían acordado custodiarlas temporalmente. Eva Braun había supervisado personalmente la selección de las piezas más valiosas de la colección privada de Hitler, incluyendo acuarelas originales del Führer, fotografías personales y objetos de valor sentimental que Hitler consideraba irreemplazables. Estas piezas fueron embaladas cuidadosamente y confiadas a colaboradores de confianza que recibieron instrucciones de preservarlas independientemente del resultado final de la guerra. Los archivos fotográficos del régimen constituían un testimonio visual extraordinariamente completo de las actividades del gobierno nazi, desde ceremonias oficiales hasta operaciones militares y actividades en campos de concentración. Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal de Hitler y director de la Agencia Fotográfica Oficial del Reich, había acumulado durante más de una década un archivo de varios millones de fotografías que documentaban prácticamente todos los aspectos del régimen. Hoffmann había comprendido el valor histórico extraordinario de esta documentación visual, pero también era consciente de su potencial carácter incriminatorio. Por esta razón, había organizado una cuidadosa selección del material, preservando únicamente aquellas fotografías que podrían ser consideradas de valor histórico o artístico, mientras ordenaba la destrucción sistemática de imágenes que documentaran directamente crímenes de guerra o actividades criminales. Las fotografías preservadas fueron microfilmadas y las copias distribuidas entre múltiples ubicaciones en Austria, Suiza y España. Hoffmann había preparado catálogos detallados de todo el material preservado, utilizando un sistema de codificación que permitía localizar imágenes específicas sin revelar su contenido exacto a custodios no autorizados. Una parte particularmente sensible del archivo incluía fotografías privadas de Hitler y Eva Braun, tomadas durante momentos íntimos en Berchtesgaden, que revelaban aspectos personales del Führer completamente desconocidos para el público. Estas imágenes fueron consideradas por Hoffmann como potencialmente valiosas para futuros biógrafos o historiadores, pero también como material que podría ser utilizado para chantajear o desacreditar a supervivientes del régimen. Los archivos cinematográficos de Leni Riefenstahl constituían otro tesoro documental de extraordinaria importancia. Riefenstahl había filmado durante años ceremonias oficiales, congresos del partido y eventos deportivos con una calidad técnica y artística excepcional que había convertido sus películas en documentos históricos únicos. Cuando se hizo evidente que la guerra estaba perdida, Riefenstahl organizó la preservación de todo su material cinematográfico, incluyendo no solo las películas finalizadas, sino también miles de metros de material sin editar que documentaban aspectos del régimen nunca mostrados públicamente. Este material fue embalado en contenedores especiales, diseñados para preservar la película en condiciones óptimas durante largos periodos de almacenamiento. Riefenstahl había establecido contactos con productores cinematográficos en países neutrales
que podrían estar interesados en adquirir este material por su valor artístico e histórico, independientemente de su contenido político. Los archivos fueron distribuidos entre estas ubicaciones con la esperanza de que eventualmente podrían ser utilizados para producir documentales históricos que presentaran una perspectiva más matizada del régimen nazi. La documentación relacionada con las actividades de resistencia y espionaje siguió patrones de ocultación particularmente sofisticados debido a su potencial valor para operaciones futuras. Walter Schellenberg, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de las SS, había desarrollado durante años una red de agentes y contactos que se extendía por toda Europa y que podría ser de gran valor para cualquier organización de inteligencia interesada en mantener actividades de espionaje en el período postbélico. Schellenberg había organizado la preservación de listas codificadas de agentes, métodos de comunicación secreta, ubicaciones de depósitos de armas y explosivos, y planes para operaciones de sabotaje que podrían ser implementadas contra fuerzas de ocupación aliadas. Esta información fue dividida en múltiples copias que siguieron rutas diferentes hacia España, Portugal, Suiza y países sudamericanos. Una parte de la documentación fue ofrecida discretamente a servicios de inteligencia occidentales como evidencia de la voluntad de colaboración de Schellenberg en la lucha contra el espionaje soviético. Esta estrategia demostró ser parcialmente exitosa cuando agentes estadounidenses mostraron interés en la información sobre redes de espionaje comunistas que Schellenberg había desarrollado durante la guerra. Ernst Kaltenbrunner había desarrollado una estrategia paralela, pero más ambiciosa, para la preservación de los archivos de contrainteligencia, los expedientes sobre métodos de interrogatorio, técnicas de infiltración de organizaciones clandestinas y sistemas de vigilancia poblacional fueron considerados potencialmente valiosos para cualquier gobierno interesado en mantener el control sobre poblaciones potencialmente hostiles. Kaltenbrunner había ordenado la creación de manuales técnicos que compilaban los métodos más efectivos desarrollados por la Gestapo y las SS, eliminando referencias específicas a víctimas o operaciones criminales, pero conservando la información técnica que podría ser de valor para fuerzas policiales legítimas. Estos manuales fueron traducidos al inglés y al francés y distribuidos entre contactos en países neutrales que podrían transmitirlos eventualmente a autoridades aliadas. Los archivos relacionados con políticas de ocupación territorial constituían otra categoría de documentación considerada potencialmente valiosa para administraciones posbélicas. Hans Frank, como gobernador general de Polonia, había desarrollado métodos detallados para el control de territorios ocupados que incluían técnicas de administración civil, control económico y manejo de poblaciones potencialmente hostiles. Frank había ordenado la compilación de estudios técnicos sobre estos métodos, eliminando referencias a políticas genocidas o criminales, pero conservando información sobre aspectos administrativos que podrían ser útiles para cualquier potencia ocupante. Estos estudios fueron copiados y distribuidos entre colaboradores que habían acordado ofrecerlos a autoridades aliadas como contribución a la administración eficiente de territorios liberados. Arthur Seyss-Inquart había seguido una estrategia similar con su experiencia en la administración de los Países Bajos, compilando análisis detallados sobre métodos de explotación económica de territorios ocupados, técnicas de colaboración con élites locales y sistemas de control sobre la resistencia clandestina que podrían ser de interés para administraciones militares aliadas. La preservación de archivos científicos siguió patrones particularmente complejos, debido a la naturaleza dual de muchas investigaciones que habían sido desarrolladas tanto para propósitos militares como civiles. Los trabajos sobre medicina aeronáutica, desarrollados por médicos de la Luftwaffe, incluían investigaciones sobre efectos de la altitud y la presión que podrían ser de gran valor para el desarrollo de la aviación comercial postbélica. Hubertus Straghold, médico jefe de la medicina aeronáutica alemana,
había organizado la preservación de toda la documentación técnica sobre estos temas, eliminando referencias a experimentos realizados en prisioneros, pero conservando los resultados científicos que podrían contribuir al desarrollo de la aviación civil. Esta documentación fue ofrecida directamente a autoridades militares estadounidenses como contribución al desarrollo de programas aeronáuticos avanzados. Los archivos sobre investigación nuclear constituían quizás el material científico más sensible y valioso de todo el legado del régimen. Werner Heisenberg y su equipo habían desarrollado investigaciones sobre fisión nuclear que, aunque no habían alcanzado el nivel de los programas aliados, incluían enfoques teóricos y experimentales que podrían ser de gran valor para futuros desarrollos en energía atómica. Heisenberg había organizado la preservación selectiva de esta documentación, conservando únicamente aquellos aspectos que podrían contribuir al desarrollo pacífico de la energía nuclear, mientras destruía información relacionada con aplicaciones militares. Los archivos preservados fueron ofrecidos discretamente a científicos aliados como contribución a la investigación internacional sobre usos civiles de la energía atómica. La documentación económica, relacionada con empresas privadas que habían colaborado con el régimen, siguió patrones de ocultación determinados tanto por intereses corporativos como por consideraciones políticas. Los archivos de IG Farben, la gigantesca corporación química que había producido el gas Zyklon B utilizado en campos de exterminio, incluían no solo evidencias comprometedoras, sino también investigaciones técnicas de gran valor comercial. Los directivos de IG Farben habían organizado la separación cuidadosa de estos dos tipos de documentación, preservando únicamente los archivos técnicos y comerciales, mientras ordenaba la destrucción sistemática de correspondencia y contratos relacionados directamente con actividades criminales. Los archivos preservados fueron distribuidos entre filiales de la empresa en países neutrales, donde podrían ser utilizados para reconstruir las operaciones comerciales de la corporación en el período postbélico. Empresas como Krupp, BMW, Volkswagen y Siemens siguieron estrategias similares, preservando documentación técnica y comercial valiosa, mientras destruían evidencias de utilización de trabajo esclavo y colaboración directa con políticas genocidas. Esta documentación fue distribuida entre filiales extranjeras y socios comerciales en países neutrales que podrían facilitar la reconstrucción de las operaciones corporativas bajo nuevas administraciones políticas. Los archivos de investigación médica constituían una categoría particularmente compleja debido a la mezcla de investigaciones legítimas con experimentos criminales realizados en prisioneros. Muchos médicos alemanes habían desarrollado durante la guerra investigaciones genuinamente valiosas sobre tratamiento de heridas, desarrollo de antibióticos y técnicas quirúrgicas avanzadas que podrían contribuir significativamente al progreso de la medicina. Estos médicos habían organizado la separación cuidadosa de sus investigaciones legítimas de cualquier material relacionado con experimentos criminales, preservando únicamente aquellos archivos que podrían ser considerados contribuciones válidas al conocimiento médico internacional. La documentación preservada fue distribuida entre universidades y hospitales en países neutrales, donde podría ser evaluada por comités médicos independientes. Ferdinand Sauerbruch, uno de los cirujanos más respetados de Alemania y presidente de la Academia de Medicina Alemana, había supervisado personalmente esta operación de separación documental, asegurando que únicamente investigaciones realizadas según estándares éticos aceptables fueran preservadas para la posteridad. Los archivos relacionados con políticas sociales del régimen incluían documentación sobre programas de bienestar social, políticas de empleo y sistemas de seguridad social que habían sido implementados durante los primeros años del régimen y que podrían ser de interés para gobiernos de reconstrucción postbélica. Robert Ley, líder del Frente Alemán del Trabajo, había compilado estudios detallados sobre estos programas que podrían demostrar que el régimen nazi
Había implementado también políticas sociales progresistas. Ley había organizado la preservación de documentación sobre programas como Fuerza a través de la Alegría, sistemas de vacaciones para trabajadores y programas de construcción de viviendas que podrían ser considerados modelos válidos para políticas sociales futuras. Esta documentación fue distribuida entre sindicatos y organizaciones sociales en países neutrales que podrían transmitirla eventualmente a gobiernos de reconstrucción interesados en implementar programas sociales similares. Los archivos educativos del régimen incluían no solo material propagandístico, sino también investigaciones pedagógicas sobre métodos de enseñanza, desarrollo de currículos y técnicas de educación técnica que podrían ser de valor para sistemas educativos postbélicos. Bernhard Rust, ministro de Educación del Reich, había supervisado el desarrollo de métodos educativos innovadores que habían mejorado significativamente la eficiencia de la formación técnica y profesional. Rust había organizado la compilación de manuales técnicos sobre estos métodos educativos, eliminando contenido ideológico, pero conservando técnicas pedagógicas que podrían contribuir a la reconstrucción de sistemas educativos en países devastados por la guerra. Esta documentación fue distribuida entre instituciones educativas en países neutrales que podrían evaluarla desde una perspectiva puramente técnica. La documentación relacionada con programas de infraestructura incluía planos, especificaciones técnicas y estudios de ingeniería sobre proyectos de construcción que habían sido desarrollados durante el régimen y que podrían ser completados o adaptados en el período postbélico. Fritz Todt, fundador de la organización Todt, responsable de grandes proyectos de construcción, había desarrollado técnicas de ingeniería y gestión de proyectos que representaban avances significativos en estos campos. La documentación sobre construcción de autopistas, fortificaciones y proyectos industriales fue preservada y distribuida entre empresas de construcción e ingeniería en países neutrales que podrían utilizarla para proyectos de reconstrucción postbélica. Esta información fue considerada particularmente valiosa debido a la escasez de personal técnico especializado que se anticipaba en el periodo de reconstrucción. Los archivos relacionados con administración pública incluían estudios sobre organización burocrática, métodos de administración territorial y técnicas de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, que podrían ser útiles para administraciones de reconstrucción. Wilhelm Stuckart, secretario de Estado en el Ministerio del Interior, había desarrollado métodos administrativos que habían mejorado significativamente la eficiencia de la administración pública alemana. Stuckart había compilado manuales técnicos sobre estos métodos administrativos, eliminando referencias a políticas discriminatorias, pero conservando técnicas organizacionales que podrían contribuir a la eficiencia de administraciones postbélicas. Esta documentación fue distribuida entre funcionarios de gobiernos locales alemanes que podrían transmitirla a autoridades de ocupación aliadas interesadas en mantener la eficiencia administrativa. La operación de ocultación alcanzó su punto culminante durante las últimas semanas de abril de 1945, cuando el cerco aliado sobre Berlín se estrechaba inexorablemente y los últimos convoyes cargados con documentación secreta abandonaban la capital del Reich bajo el fuego de la artillería soviética. La coordinación de estas operaciones finales había sido confiada a un grupo selecto de oficiales de las SS que habían jurado continuar sus actividades independientemente del resultado final de la guerra. Estos oficiales, conocidos posteriormente como la Organización Final, habían recibido instrucciones detalladas sobre ubicaciones de depósitos secretos, códigos de acceso y procedimientos para establecer contacto con redes de apoyo en países neutrales. Su misión incluía no solo la preservación de material existente, sino también la coordinación de actividades futuras que podrían permitir la eventual reconstitución de organizaciones nacionalsocialistas en condiciones políticas más favorables. La efectividad de estas operaciones de ocultación se haría evidente durante las décadas posteriores, cuando investigadores aliados, cazadores de nazis y historiadores descubrirían gradualmente depósitos de documentos
obras de arte y tesoros que habían permanecido ocultos durante años en ubicaciones remotas por toda Europa. Muchos de estos descubrimientos revelarían aspectos del régimen nazi que habían permanecido desconocidos, mientras que otros proporcionarían evidencias cruciales para procesos judiciales contra criminales de guerra que habían logrado eludir la justicia durante décadas. El legado de esta gigantesca operación de ocultación continuaría influyendo en la comprensión histórica del Tercer Reich y en las investigaciones sobre crímenes de guerra durante generaciones futuras, convirtiendo la búsqueda de los restos del Reich en una de las aventuras intelectuales y judiciales más prolongadas y complejas del siglo XX.